Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto, y esta semana estoy encantada de poderte enseñar a hacer este bolso que me parece una cucada para que lo tengamos todas este verano. Mirad qué chulería. Muy fácil de hacer. Solo necesitamos un material adecuado, que en mi caso estoy utilizando este de Melissa, que pone aquí macramé Melissa cadena de cotón. ¿Vale? Es el color Shiny 07. Y esto es un material tipo cuerda. Es como una cuerdecita. El grosor. A ver dónde lo pone. Mira, la madeja tiene 250 gramos, 250 metros. Es algodón reciclado y poliéster. Y aquí me está indicando el número de gancho para 2-4 milímetros, de 2 a 4 milímetros. Lo que estoy buscando es el grosor, pero no me lo indica. Bueno, yo lo estoy utilizando con hebra doble porque no es el grosor que lo hay más grueso, ¿eh? Este tipo de hilo lo hay más grueso, pero mucho más difícil de trabajar y no da este resultado que es el que yo iba buscando. Entonces yo os recomiendo que utilicéis este o similar, tipo cuerdecita con este grosor y utilizando hebra doble. Bueno, pues con 2 ovillos tenemos y nos sobra para este bolsito, que serían pues 500 gramos en total. Y un gancho del número 6 porque vamos a trabajar con hebra doble. Otra cosa, este tipo de arito de metal que yo lo he encontrado fácilmente en un bazar, así que esto lo encuentras fácil, ¿eh? Es de 15 centímetros. Mira lo que me ha costado, o sea, esto lo encuentras en dorado, en plateado. De hecho yo lo he encontrado en forma de corazón, en forma de estrella. Hay muchos tipos de asitas de este tipo, ¿eh? Ya tú eliges la que tú quieras. Y vamos a empezar con el paso a paso. Empezaremos haciendo un anillo mágico. Y dentro de este anillo vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a tirar de la colita y cerramos el anillo. Después tenemos que asegurar muy bien, ¿eh? Que sabéis que si no se nos puede ir. Aquí en el primer punto cierro con deslizado. Y ahora vamos a hacer punto popcorn, un total de 7. Uno en cada punto. Un punto popcorn en cada punto bajo que hemos hecho. Empiezo con 3 cadenas para tener mi primer punto. Y dentro de este primer punto hago 4 puntos altos más. 1, 2, 3 y 4. Te tiene que costar un poquito porque recuerda que esto es como una cuerda de macramé. Y además no lo vamos a trabajar flojo, lo tenemos que trabajar bien apretadito.
dejo ahí la hebra, me voy al primer punto que sería la tercera cadena, retomo la hebra que he dejado, empujo con el dedo hacia adelante y cierro ahí. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Y esto lo tengo que repetir en todos los puntos. Siguiente punto. De nuevo, 5 puntos altos. Tres. 4 y 5. Dejo en espera, me voy al primer punto, engancho, empujo hacia adelante y cierro. Separo con 1, 2 cadenas y vuelvo al siguiente punto. Tenemos que tener 7. Tengo los 7 puntos postcord, separo de nuevo con las 2 cadenitas y ahora cierro aquí en el primer punto postcord. Busco que tengo aquí como un espacio grande y justo antes hay aquí un punto. Y ahí es donde tengo que atravesar y con un deslizado a ver, primero, antes de nada, voy a ajustarlo un poquito, que no me quede demasiada separación. Y ahora entro y paso. Hago 1, 2 y 3 cadenas para tener el primer punto alto de los siguientes puntos. Aquí tienes que estar pendiente de ir ajustándolo. Si quieres ya lo puedes ir rematando para que no se te abra. Bueno, pues tenemos la primera vuelta. Son 4 en total, así que esto va a ser súper rápido. Ahora, en esta vuelta vamos a tener 13 puntos postcord en total. Voy a ir haciendo 2 en cada uno de los espacios. En el último solo haré 1. Entonces me van a quedar 7 puntos postcord. Aquí mismo, en este primer espacio, hago el primero. Tengo un punto hecho, tengo que hacer 4 más. Ya tengo 2. Tres, perdón. 4 y 5 en total. Paso por la tercera cadenita y cierro. 1, 2 cadenas y el siguiente punto lo vamos a hacer. Lo podrías hacer en el mismo espacio, pero fijaros, os va a quedar muy justo. Entonces busca que aquí hay un boquetito y ahí entro. Y repito otro punto postcord. Dos, 3, 4, 5 y aquí cerramos y hacemos 2 cadenas y tengo estos 2 en uno de los espacios. Ahora te vas al siguiente y de nuevo otros 2, así por todo menos en el último, que haremos uno nada más para que nos quede, en vez de 14 nos quede 13.
siguiente espacio. Uno, dos, tres, cuatro y 5. Dejo en espera, paso por el primero y engancho y cierro, empujando ahí, 2 cadenas y busco ese huequecillo que queda aquí para hacer el segundo que tengo que hacer en este espacio. Dos, tres, cuatro y 5. Y ahora cierro y hago mis 2 cadenas. Me voy a los siguientes 2 espacios. Uno lo haré aquí y el otro lo harás ahí. Continuamos haciendo hasta tener los 13. He completado la vuelta, tengo los 13 postcor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Vale? Porque en este último solo hacemos uno. Y vuelvo a cerrar la vuelta igual que en la anterior, buscando aquí este punto. Justo antes del espacio grande. Entramos en el punto entero. Y cerramos con deslizado. Bueno, pues ahora la siguiente vuelta, la vuelta número 3. Vamos a tener 20 puntos postcor. ¿Y cómo lo haremos? En un espacio, en el primer espacio 1, en el segundo espacio 2, en el siguiente espacio 1, en el siguiente espacio 2. 1, 2, 1, 2, así todo el tiempo. Entonces, en este primer espacio solo hago 1. Subo con 3 cadenas. Y dentro del espacio hago un punto postcor con los 5 puntos en total que tenemos que tener de puntos altos. Ya tengo 3. 4. 5. Tercera cadena, engancho, cierro. 2 cadenas de separación. Y ya me voy al siguiente espacio. Porque aquí solo hacemos 1, pero aquí vamos a hacer 2. Aquí y ahí. Hago el primero. Tengo el primero las 2 cadenas y el segundo que va en ese huequecillo que se queda ahí chiquitín. Este de aquí, que está justo al lado. Hago el segundo. Y las 2 cadenas. Entonces, vamos haciendo así. En el primer espacio, un postcor. En el segundo, 2. En el siguiente, 1. En el siguiente, 2. Y así tendremos al final 20 puntos postcor. Bueno, y cuando llegues al final tienes que hacer aquí, mira, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí tocaría hacer 1, pero tienes que hacer 2 para poder tener los 20. Entonces yo he ido 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 2.
Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y hemos completado la vuelta número 3. Ahora cerramos, tengo las 2 cadenitas y cierro con el deslizado aquí en este primer punto. Vale, ahora vamos a hacer la vuelta número 4, que es la última. Y desde aquí que salgo me voy a quedar aquí. Me queda 1, 2, 3, 4 sin hacer. Entonces, desde aquí hasta aquí voy a tener 21. ¿Cómo lo consigo? Voy a hacer, perdón, esta vez 1, 2, o sea, uno solo, en el siguiente espacio uno solo, en el tercer espacio hacemos 2. Luego, de nuevo, uno solo, 2. Uno solo, 2. Uno solo, 2. ¿Vale? En vez de hacer uno sí y otro no, hacemos 2 y en el tercero donde van doble. Así que aquí hago 1. Aquí subo ya con las 3 cadenitas. Y dentro de ese primer espacio hago 1. Ya tengo un punto. Venga, aquí hago 1. Lo tengo hecho. Ahora 2 cadenitas. Me voy al siguiente espacio grande. Hago 1 nada más también. Ya lo hice. Y las 2 cadenitas que hay que hacer. Así que tengo solo 1. En el siguiente espacio solo 1. Y en el siguiente espacio voy a hacer 2. Uno en el espacio grande y otro en el chiquitín. Y ya tengo los dos en un solo espacio. Entonces, así como vamos a ir haciendo toda la vuelta. 1 en el siguiente espacio, 1 en el tercer espacio, 2. Separamos siempre con 2 cadenas. Entre punto y punto van 2 cadenitas. Ahora tengo que hacer 1, 1 y en el siguiente 1 y 2. Vale. Y paro, cuento aquí. Este es el que he empezado, cuento antes. 1, 2, 3, 4. Yo me voy a quedar aquí, porque estos 4 no van tejidos. Es donde ahora después engancharemos, cuando terminemos la vuelta, engancharemos ya el asa. Ya tengo mis 21. Mirad, os voy a explicar de nuevo. Me quedan aquí estos 4 que yo te dije que me tenían que quedar. Y ahora, mirad. 1, 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2 y 1. Y tengo los 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Me mide 21 centímetros. A ver, vamos a aplastarlo bien y dejarlo bien asentadito. Me voy aquí al centro. 21 centímetros. Bueno, que lo quieres más grande, pues haz una vuelta más. ¿Cómo? Aquí tendrías que continuar haciendo, en vez de 21, pues tendría, aquí hay 1, 1, ya serían 22. 23, 24, 25, 26 y cerraría la vuelta. Harías una vuelta más donde separarías, en vez de 1, 1 y luego 2, serían 1, 2, 3 y luego 2. 1, 2, 3 y luego 2. 1, 2, 3 y luego 2. Así hasta
dejar este espacio de 4 porque es el necesario para ahora poner el arito, ¿vale? Y ya te daría más medida, y así todo lo grande que tú quieras, porque harías otra vuelta más donde separarías con 4 y luego harías 2, 4 y 2, luego 5. Bueno, te puedes hacer el bolso de playa si quieres con esta fórmula, pero yo lo voy a dejar así porque quiero un bolsito de mano. Preparo la anilla. Esta anilla es de 15 centímetros. Y bueno, pues tú le puedes poner la anilla del tamaño que tú prefieras. Vamos a preparar la anilla y a empezar a unirla. Aquí, cuando terminé mi último postcord, hice las 2 cadenas. Eso siempre. Ahora vas a entrar aquí en la base de este mismo punto del último postcord que hiciste. Entra ahí y pasas por aquí, por encima de la anilla, el lazo. Lo atraviesas todo y haces un punto bajo. Hemos enganchado aquí una vez. Aquí, en el punto postcord tumbado, entra de nuevo. Y aquí he hecho 2 puntos. Y ahora el tercero, aquí abajito, aquí, y haces un punto bajo. Lo estoy enganchando, como veis. Bueno, tengo 3. Ahora voy a hacer en el espacio y en el puntito chico 3. Aquí serían 4 y en el puntito chico 5. De nuevo, siguiente espacio. 6 y en el punto chico el 7. Siguiente espacio. 8 y en el chico 9. Aquí el 10. Ay, que se me está anudando. Aquí. Aquí en la base, aquí en el puntito chico, el 11. Ahora en el punto tumbado, engancho este postcord que ya sube para arriba. El 12, creo que llevo 12, ¿no? Y aquí arribita, el 13. Van 13 puntos bajos. Ahí. Y ya he terminado de poner el arito o anilla, como lo quieras llamar. Ya lo hemos conectado. Pues ahora retomo porque voy a dar una vuelta. Esto se va saliendo de lo que tengo que estar tirando. Voy a dar una vuelta en punto bajo por todo hasta llegar aquí. Entonces vas entrando en el espacio y en el punto chico, en el espacio y en el punto chico. Quiere decir que vas haciendo 2 por cada punto. 1 y 2. De nuevo. 1. Y ve contando los que hagas porque luego, como tienes que hacer 2 piezas iguales, te tienen que coincidir para poder luego hacer el cierre. Hacer la costurita del cierre. 1 y 2. Así que ya llevo 4, 5 y 6, 7, tengo que ir estirando porque se me enrolla. 7 y 8. Vale, pues así vamos por todo. A ver, tengo 39 y el 40 aquí. Aquí he hecho el 39 en el espacio grande y ahora aquí en el chico el 40. Ahí. Y ahora cerraríamos la vuelta.
Si esta es tu primera pieza, porque tienes que hacer 2 iguales, en la segunda no cortas la hebra porque aprovechas ya para hacer la unión. Pero si esta es tu primera pieza, tienes que cerrarla. Entonces tú dejas esto aquí larguito para poder aquí desde detrás, pásate la hebra por aquí. Y aquí en el primer punto, engancha, lo pasas y ya hace un par de cadenitas y corta, ¿vale? Para que te quede, a ver, para que te quede así por dentro. Bueno, pues tienes que hacer 2 piezas iguales. Y cuando tengas las 2 piezas, uniremos. Antes de unir, esto lo tenemos que dejar asegurado, porque una vez que ya unamos, no es cómodo, no va a ser cómodo para nada porque queda muy cerradito. Entonces yo voy a pasar, por ejemplo, aquí me paso una de las 2 hebras, así, y aquí vamos a hacer unos cuantos nudos. Esto queda dentro y no se va a ver, así que asegúralo bien. He hecho 2, 3 y yo voy a hacer 4. Y ya si quieres, aunque no se va a ver, pero para que quede un poquito mejor rematado, pues vuelves a pasar todo, a ver si puedo, por aquí. Si no puedes, pues de uno en uno, porque está muy ajustadito. 1, 2, y entonces ya te queda aún más escondidito el nudo. Vale, bueno, pues esto está ya bien segurito, así que lo podemos cortar. Como tengo la otra pieza hecha, empiezo a unirla ya directamente. La tengo por aquí, que esta ya la rematé. Todas las hebritas. Que solo te queda esta y esta, pero yo ya rematé esas hebras, la escondí, esta de aquí las escondes por aquí. Y aquí, como esta es la segunda, pues me voy a quedar, no lo tengo que cerrar. Entonces me quedo aquí. Me voy a quedar aquí cerrándolo, pero por delante porque tengo que continuar ahora trabajando. Y ahora lo ponemos así, uno encima del otro, del derecho los dos, ¿eh? Derecho y derecho. A ver, que me ubique bien la hebra. Porque no sé si quizá al final va a ser mejor. No. Entonces, tienes que pasar por aquí, por el primer punto, que sería este. Y este sería mi primer punto. Así. Voy a coger esa hebra que dejé pendiente, la voy a estirar bien. La voy a pasar por aquí y por aquí. Y hago aquí una cadenita. Vale. Pues ahora ya está aquí unido. Y ahora del derecho voy a ir haciendo la costura. Entro en el siguiente punto, entro en el siguiente punto, paso y paso. Siguiente punto entero, siguiente punto entero, paso y paso. Entro en el siguiente, paso y paso. Entro en el siguiente, paso y paso. Y así, mira, es como vamos a ir cerrando. Se nos queda esta costurita que a mí me gusta, porque lo intenté hacer del revés y la verdad que me gusta mucho más porque del revés se queda como hundido hacia adentro.
Bueno, pues completamos aquí esta unión. Todos los puntos. Tenemos que ir haciendo deslizado por todos los puntos. Un punto, el de atrás. Bueno, pues aquí ya tengo mi último punto, que ya lo he unido, y ahora pues, simplemente vamos a hacer un par de cadenitas para asegurarlo un poco más. Vamos a cortar aquí una hebrita, paso, y hemos terminado. Ahora tenemos que esconder. Bueno, esto ya está. Que se me han cruzado ahora, que se me había cruzado los aritos. Ya los ponemos así acomodaditos y estaría listo. Mira, queda súper mono. Esta costura a mí me encanta. En la imagen que yo compartí con vosotras en redes, además de esto, lleva una trenza pegada. Es simplemente, yo no lo voy a hacer porque me gusta la costura, simplemente con 3 hebras de estas, aquí tengo 2, sería con 3 por 3 y hacemos una trenza y luego o bien se la cosemos o bien se la pegamos aquí. Pero yo no le veo necesidad porque queda así bonito, ¿eh? Y también simula un poquito la trenza. Así que yo no lo voy a hacer. Pero, como tú veas, que tú le quieres poner aquí un cierre, le puedes poner un cierre de imán aquí. Aquí dentro y ya te quedaría cerradito. Tampoco lo voy a hacer porque creo que no hay necesidad. Se queda bien cerradito. ¿Vale? Bueno, pues así se ve. Vamos a rematar esta hebra porque la de dentro ya la tenemos. Y aquí lo que haré es, con un ganchito un poco más pequeño para que me entre bien, voy a pasar por aquí las hebras. Voy a tirar bien, que se quede ahí el nudito hacia adentro. Y bueno, pues ya vamos pasando por aquí, por ejemplo. Por aquí, bien escondido. Así. Bueno, voy a seguir escondiendo hasta que ya no me quede hebra. Voy a seguir. Ya lo tenemos. Listo. Mira qué bucada. Rapidísimo. En una mañana me lo he hecho, así que te puedes llegar a hacer 2 al día si quieres. Este es el regalo ideal para una amiga que tú tengas especial, o si te dedicas a vender, pues fíjate, puedes vender unos cuantos, porque cunde muchísimo, te lo vas a hacer súper rapidito. Hay mucha variedad de colores de este material, ¿eh? Yo cuando fui a comprarlo tenía donde elegí una variedad inmensa de colores. Así que te animo a que lo hagas para este verano en el color que más te guste. Este es un color neutro. Lo he elegido por eso, porque me va a ir bien con todo. Pero no descarto hacerlo en varios tonos porque me parece, además de fácil de hacer, que queda súper bonito. Aquí lo tenéis, antes de lo esperado, ¿eh? No me he podido aguantar y lo he publicado antes porque ha sido tan rápido de tejer que para qué esperar más, ¿no? Ya lo tenéis. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.